Bendiciones, mis hermanos, les habla un día más su hermano Teo en Cristo. Voy a compartirles, mis hermanos, hoy día la historia de los 40 mártires de Sebastes del año 320. Vamos a escuchar, mis hermanos, esta bella reflexión sobre estos 40 mártires que murieron por no adorar a otros dioses, sino solamente a nuestro Señor Jesucristo. Voy a comenzar pues en este momento. Dice así: en el año 320, el emperador Licinio publicó un decreto ordenado que los cristianos que no renegaran de su religión serían condenados a muerte. Cuando el gobernador de Sebaste, en Turquía, leyó en público el decreto del emperador, 40 soldados declararon que ellos no ofrecerían incienso a los ídolos y que se proponían ser fieles a Jesucristo hasta la muerte. El gobernador les anunció que si no renegaban de la religión de Cristo, sufrirían grandes tormentos y que si quemaban incienso a los ídolos recibirían grandes premios. Pero ellos declararon valientemente que todos los tormentos del mundo no conseguirían apartarles de la verdadera religión. El gobernador mandó torturarlos y echarlos en un oscuro calabozo. Los fervorosos soldados sufrieron gustosos los tormentos, entonando aquellas palabras del Salmo 90. Al que se declare en mi favor, lo defenderé, lo glorificaré, y con él estaré en las tribulaciones. La cárcel se iluminó, y oyeron que Cristo los animaba a sufrir con valentía. El gobernador, lleno de ira, los hizo llevar a un lago helado, y echarlos allí por la noche. Y allí muy cerca, hizo colocar un estanque con agua tibia, para que el que quisiera renegar de la religión, se pasara del agua helada a el agua tibia. En esa noche hacía un frío espantoso. Los mártires se animaban unos a otros diciendo: por esta noche de hielo conseguiremos el día sin fin de la gloria en la eternidad feliz. Y mientras sufrían aquel frío tan inmenso, oraban pidiendo a Dios que, ya que eran 40 los que habían proclamado su fe en Cristo, fueran también 40 los que lograran ir con Cristo al cielo. Y sucedió que ante el tormento del hielo, uno de ellos se desanimó y se pasó al estanque del agua tibia. Pero ese cambio le produjo enseguida la muerte. Los otros seguían rezando y cantando himnos a Jesucristo. Y entonces uno de los soldados que los custodiaban gritó: yo también creo en Cristo. Y fue echado al lago helado para martirizarlo. Uno de los mártires vio que venían 40 ángeles, cada uno con una corona, pero que un ángel se quedaba sin encontrar a quien darle la corona. Pero apenas el soldado proclamó su fe en Jesús y fue echado al hielo, el ángel se le acercó para darle la corona del martirio. Y así fueron 40 los que volaron al cielo, después de 3 días y 3 noches de estar agonizando en el terrible hielo del lago. Los soldados invitaban al más joven de todos para que renegara de su fe y se saliera de entre el hielo. Pero la mamá del mártir le gritaba: hijo mío, recuerda que si te declaras amigo de Cristo en esta tierra, Cristo se declarará amigo tuyo en el cielo. Y el joven perseveró valientemente en el martirio, alabando a Dios. Las gentes recogieron después los restos de estos soldados mártires y los conservaron con gran veneración. San Basilio decía: las reliquias de estos 40 santos son como murallas que nos defienden de los enemigos del alma. San Gregorio cuenta que junto a los restos o reliquias de los 40 mártires, la gente obtuvo muchos milagros y que muchísimos cristianos se animaban a permanecer valientemente en la fe al recordar el martirio de los 40 soldados que prefirieron perder la vida del cuerpo antes que perder la fe del alma. Señor, que también hoy entre nuestras fuerzas armadas haya muchos entusiastas y fervorosos militares que proclamen valientemente su fe católica y que prefieran cualquier clase de suplicios y hasta la muerte, con tal de conservarse fieles a Jesucristo todos los días de su vida. Esta fue la historia de estos 40 mártires. En un lago helado. Nosotros vivimos en un estado donde hace muchísimo frío, y en este lugar donde vivimos se congelan los lagos. Pueden hacerse agujeros en medio del lago y hacer una clase como de estanque, y así poder meterse las personas. Pero esto, mis hermanos, que hizo este gobernador tan cruel, no fue nada bueno, ya que estos hombres los metieron
para ser martirizados y no por deporte, no porque a ellos les fuera a gustar, sino para que renegaran de su fe católica. ¿Cuántos de nosotros renegaríamos de nuestra fe si miráramos que nos van a echar a un lago totalmente congelado? De estos 40 soldados que echaron al lago, uno se desanimó ya estando allí, pero cuenta la historia que cuando se cambió del agua helada a el agua tibia, este se murió. Hermanos, Dios da la valentía a las personas y ellos sabían que si morían por el amor a Cristo, ellos iban a ser levantados en el cielo, iban a ir directamente con nuestro Señor, y eso los animaba. Fue muy difícil para ellos. ¿Se imaginan estar congelados en un lago? Cuenta la historia que duraron 3 días y 3 noches. ¿Se imagina? Yo me imagino no aguantar ni siquiera unas 3 horas, porque se congela totalmente la sangre. Pero estos gobernadores, estas personas que hacían esa clase de suplicios a las gentes, era para que renegaran de la fe. Y entonces cuando las personas miraban eso, que eran gobernadores muy crueles, buscaban a la gente que se arrodillara a rezarle a nuestro Señor Jesús. Estos que andaban buscando, toda esa clase de gente que hacían esos rezos, o que proclamaban que Jesús era nuestro Dios, de esa gente era de la que andaban buscando ellos, para mandarlos al suplicio, para echarlos a calabozos, y mucha gente no aguantaba. Mucha gente, ya estando en medio de todos esos sufrimientos, se desanimaban y dejaban de adorar a Cristo. Ojalá y que nosotros, con la poca fe que tenemos, que aumentemos nuestra fe en el Señor y no nos dejemos llevar por el mundo, no nos dejemos llevar por todo esto que vemos a nuestro alrededor, que son cosas como si nada más estuvieran pintadas, porque en realidad de lo que vamos a gozar, de la vida eterna, de lo que vamos a tener en un futuro, va a ser mucho mejor que cualquier cosa que podamos ver aquí en este mundo. Por eso, animémonos al igual que estos 40 mártires, animémonos a seguir a Cristo nuestro Señor y pedirle a nuestra Madre Santísima que ella nos anime también para ir directos a ese paraíso. Claro que hoy en la actualidad, mis hermanos, es muy difícil encontrar personas con fe tan grande como la de estos hombres. Obviamente que dice mucha gente tener fe, pero ¿será fe tan grande que al querernos llevar a un suplicio, aguantaremos? ¿Tendremos la fuerza suficiente y la fe suficiente para soportar todo? En realidad, hermanos, nada de esto es fácil, especialmente cuando llevamos a un suplicio por no dejar de adorar a Cristo. Ojalá, yo siempre les he dicho, mis hermanos, que no vuelvan aquellos tiempos en que los cristianos eran perseguidos, en que los cristianos eran asesinados. Recordemos que en nuestro México, también en el tiempo de los cristeros, hubo una persecución muy grande. También hubo muchos mártires, hubo mucha gente asesinada por el gobierno, por el simple hecho de que la gente adoraba a nuestro Dios. Y ojalá, y como les digo, ¿verdad?, que no vayan a volver esos tiempos en los que aquella gente vivía. Que no nos tengamos que levantar en armas para luchar contra los gobiernos que nos niegan el amar a nuestro Dios. Todo esto, hermanos, nos sirve para crecer en fe. Ojalá y en realidad busquemos de Dios. No nos olvidemos de que Él está siempre cuidándonos y protegiéndonos, y que ve también las malas acciones que cometemos en nuestra vida, porque buenos no somos del todo. En el camino estamos y estamos buscando la santidad, pero la santidad se va a encontrar solamente, hermanos, si seguimos a Cristo sin miedos, sin temores, porque el Señor nos pide que lo sigamos en medio de cualquier persecución, en medio de cualquier enfermedad, en medio de cualquier problema que nos venga a nuestra familia. Estar preparados con fe, tener mucha fe para soportarlo todo, y así de ese modo vamos a poder soportar cualquier suplicio que nos venga a la vida. No hay otra manera que solamente en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús podemos conseguirlo absolutamente todo, y sin nuestro Señor no somos nada en este mundo. Busquemos pues de Dios, hermanos, seámosle fieles, y Él no nos va a dejar de su mano nunca, pero con esa convicción de que la fe que tenemos siempre está arraigados
en nuestro Señor. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día. Bendiciones.